cavidad abdominal, vimos el continente, ¿no? Ahora vamos a ver cómo cuando el cirujano decide o que un paciente para sanarse, para curar su patología, requiere de una intervención quirúrgica, este tiene que llegar hasta el órgano al cual debe ser tratado. Y para poder acceder a la cavidad peritoneal en busca de el órgano afectado para la resolución quirúrgica, tenemos que hacerlo a través de la pared abdominal, ¿no? Entonces, a esto lo vamos a llamar vías de acceso. El cirujano tiene que plantearse una vía de acceso a través de la pared abdominal para llegar. También se conoce como diéresis, ¿no? Que es el camino o la vía de acceso que se labra a través de los tejidos para llegar a la cavidad peritoneal. Vamos a ver cómo podemos acceder a esta cavidad peritoneal. Hay diferentes formas de acceder a la cavidad peritoneal. A veces no necesitamos hacer un gran procedimiento quirúrgico y bastaría con invadir un poco la cavidad abdominal para hacer un tratamiento. En este caso, solamente puncionando la cavidad abdominal, y a eso vamos a llamar láparo de abdomen y centesis de punción. O sea que va a ser aquellas maniobras en las cuales vamos a puncionar el abdomen. ¿Y para qué nos sirve esta laparocentesis? Estamos accediendo a la cavidad, si bien no estamos mirándola, pero sí estamos accediendo a la cavidad abdominal. ¿Y con qué finalidades vamos a hacer estas punciones? Con finalidad diagnóstica, ¿no? Para hacer un diagnóstico puncionamos y podemos aspirar el contenido que hay adentro de esta cavidad abdominal y podemos decir es un hemoperitoneo si encontráramos sangre, es biliperitoneo si encontráramos bili, es kiloperitoneo si encontramos líquido linfático. Entonces podemos sacar un poco de sangre y hacer diagnóstico, perdón, no de sangre, de líquido, y hacer diagnóstico, llevar al laboratorio y ver cuál es la composición de este líquido, y en base a eso podemos hacer el diagnóstico de por qué hay la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Entonces esa es la finalidad diagnóstica. También en esos pacientes, como en este paciente de la figura, tiene acumulación de líquido libre, ascitis, lo que está distendiendo la cavidad abdominal, miren el ombligo inclusive está protruido, probablemente tienen hepatopatías crónicas, por eso se acumula tanto líquido. Entonces lo que hacemos con la punción es puncionar y extraer 4, 5, 6, 7 litros de sangre, de líquido, fuera de la cavidad peritoneal, y de esta manera mejorarle su capacidad de este paciente de respirar, porque al aumentar la presión acá los pulmones no se expanden bien, tiene dificultad respiratoria, tiene hipertensión abdominal. Entonces estamos haciendo de esta manera una laparocentesis terapéutica. Y finalmente nos sirve también la laparocentesis para inyectar aire, sobre todo cuando hacemos neumoperitoneo en las cirugías laparoscópicas, ¿no es cierto? Hacemos una pequeña incisión de la piel y con una aguja de Verés se punciona hasta llegar a la cavidad peritoneal y se inyecta el CO2 para crear un neumoperitoneo. También se puede hacer en aquellas hernias en las cuales son gigantes y la cavidad abdominal no puede contener a las vísceras que se han salido afuera para distender la cavidad peritoneal. Entonces esa es la finalidad de hacer una punción en la cavidad abdominal. Entonces, la diagnóstica en caso de pacientes con ascitis, por ejemplo, ascitis es la acumulación de líquido, ¿no?, en la cavidad peritoneal, que puede deberse a hipertensión portal de una aparición reciente o en hepatopatías crónicas, ¿no?, cuando además el paciente tiene fiebre, dolor abdominal o encefalopatía. Entonces, paciente con ascitis,
debido a hipertensión portal. La hipertensión portal se presenta en pacientes con cirrosis hepática. Si es de aparición reciente, es mandatorio puncionar y aspirar el líquido para hacer diagnóstico. Si ya es un paciente con antecedentes de hepatopatía crónica de mucho tiempo, ya tiene diagnosticado la hepatopatía, pero presenta fiebre, dolor abdominal o encefalopatía hepática, hay que hacerle una punción, sacar líquido y llevar a analizar para ver si este líquido se ha infectado, si este líquido tiene alguna otras características diferentes a lo que es la citis de la hipertensión portal. Pacientes que tengan peritonitis, pacientes que tengan neoplasias y tengan gran acumulación de líquido, pacientes con pancreatitis, podemos puncionar y retirar líquido y medir la amilasa, por ejemplo, pacientes con hipoproteinemia que tienen ascitis, podemos puncionarle y llevarles a hacer un estudio de su líquido acítico para poder saber la causa de la ascitis, ¿no? Que puede ser por hipertensión, por peritonitis, neoplasia y demás. También puede ser que no sea ascitis, sino sea hemoperitoneo, como ven aquí, acumulación de sangre. El hemoperitoneo puede acumularse en la cavidad peritoneal por algún trauma abdominal, por algún embarazo ectópico, por alguna ruptura de algún quiste hepático, por alguna ruptura de un aneurisma de aorta, puede ser cualquier cosa que acumule líquido. Entonces puncionamos, aspiramos y vemos si hay sangre. Y si no se logra identificar sangre pura, se manda al laboratorio y se hace un recuento de glóbulos blancos, glóbulos rojos, los cuales podrían indicarnos si ese líquido está con sangre o es simplemente un líquido seroso de ascitis. También podemos aspirar cuando la vesícula se perfora, cuando se perfora el duodeno, cuando se perfora la primera parte del intestino delgado, encontramos bilis, ¿no? Y es el biliperitoneo. Esas son las indicaciones para hacer una laparocentesis diagnóstica. Terapéutica ya vimos, ascitis, atención, el paciente está bien distendido, hay gran presión intraabdominal, el pulmón no puede expandirse, no respira bien, entonces tiene disnea, esta ascitis se vacía y otra vez se vuelve, es refractaria. Ahí le podemos hacer una laparocentesis terapéutica para disminuir esa cantidad de líquido y se sacan 5, 6, 7 litros de líquido previa reposición también del paciente de líquidos por vía endovenosa para no causar deshidratación. Cuando no hacemos, y bueno, y la tercera que ya la vimos es la indicación de inyectar aire para la laparocentesis o para aumentar el tamaño de la cavidad peritoneal en causas de hernias gigantes. Cuando no hacemos laparocentesis, cuando está contraindicado puncionar el abdomen, cuando el paciente no tiene trastornos graves de la coagulación. ¿Por qué? Porque al puncionar podemos atravesar la pared abdominal, siempre se pasa a través de pequeños vasos, pequeños capilares, que ellos de por sí van por mecanismos de la coagulación, van a parar el sangrado, pero si tiene trastornos graves de la coagulación, ese pequeño pinchazo puede empezar a sangrar, sangra dentro de la cavidad peritoneal y tenemos un hemoperitoneo, ¿no? Si hay obstrucciones intestinales, las asas intestinales, en vez de estar pequeñas, lejos de la pared abdominal donde podamos funcionar, van a estar aquí cerquita a la pared abdominal y al atravesar el peritoneo parietal con la aguja pudiéramos funcionar. Entonces, en caso de pacientes con obstrucción intestinal no se hace. Si hay una infección grave en la pared abdominal y puncionamos, podemos introducir con nuestra aguja infección dentro de la cavidad peritoneal que es estéril, que es aséptica y producir una infección. También está contraindicado. Si la pared abdominal tiene muchas cicatrices, debemos pensar en que esos intestinos pudieran estar adheridos y estas asas intestinales bien pegadas a la pared abdominal, adheridas a la pared abdominal. Si nosotros funcionamos sin estar viendo, podemos atravesar el peritoneo parietal y tiene un asa adherida a la pared peritoneal y nos entramos dentro del intestino. Tampoco es una contraindicación relativa, ¿no? El embarazo, cuando es tercera, también es una contraindicación relativa porque podríamos entrarnos hasta el útero con ello. O cuando hay visceromegalias que son
muy grandes las hepatomegalias, esplenomegalias, miomas uterinos gigantes que ocupan toda la cavidad peritoneal porque no sabemos dónde está el espacio peritoneal y podríamos funcionarlos. ¿Cuál es la técnica quirúrgica para hacer una laparocentesis? Necesitamos un trocar, necesitamos guantes, necesitamos campos estériles, necesitamos antiséptico, puede ser iodopovidona, puede ser ibiscrub, necesitamos gasas, necesitamos un equipito de suero, y un sistema de recolector de drenaje, ¿no? Generalmente ubicamos, trazamos una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, la dividimos en 3 tercios y el punto de punción está en la unión del tercio lateral con el tercio medio. Y en este lugar se selecciona el punto de punción y se punciona. Se hace en el lado izquierdo más que en el lado derecho porque el ciego es un órgano móvil, el cual se puede desplazar con el líquido y además que también cuando siente que está entrando una aguja por reflejo, el ciego se contrae y se aparta. En cambio, el sigmoides, perdón. En cambio, en el lado derecho tenemos el ciego, que es un órgano más fijo y hay más probabilidades de funcionarlo. Mejor sería hacerlo guiado por ecografía, porque cuando hacemos guiado por ecografía estamos viendo la aguja que va a atravesar los diferentes planos. Esta última línea es el peritoneo parietal, estos son asas intestinales, este negrito de aquí es líquido, entonces ven la aguja que está entrando y llega hasta aquí y estamos seguros de que no nos estamos tocando ninguna víscera intestinal, ningún intestino. Sin embargo, el uso del ecógrafo requiere de experiencia, requiere de entrenamiento en ecografía, que no todos los médicos lo hacen, aunque ahora se dice que el ecógrafo es un instrumento más dentro de la evaluación del examen físico de los pacientes, tanto de abdomen como de tórax, ¿no? Entonces todos deberían saber los principios básicos de la ecografía. Entonces aquí tienen, se hace antisepsia de la región abdominal con cualquiera de los antisépticos, se marca el sitio de incisión de la espina ilíaca al ombligo en la unión de los 2 tercios y se punciona con el Venocat, el Angiocat, con la bránula, como quieran llamarlo, se punciona atravesando piel, los planos musculares que vimos en anatomía, el peritoneo parietal, e ingresamos en la cavidad peritoneal, se aspira y se obtiene líquido, que generalmente si es asitis es de color medio amarillento, se dice color citrino. Luego se retira la aguja, se coloca un equipo de suero y el equipo de suero el sistema recolector, ¿no? Que podríamos recolectar 5, 6, 7 litros cuando lo hacemos terapéutica. O si solamente estamos haciendo para punción, aspiramos con la jeringa 20 cc, recolectamos en diferentes frascos y mandamos a hacer citológicos, bacteriológicos, cultivos, exámenes específicos como el ADA para la tuberculosis y para diferentes enfermedades que podríamos ver y diagnosticar cuando hacemos la laparocentesis diagnóstica. ¿Qué complicaciones pudiéramos tener al puncionar una cavidad? Al hacer una laparocentesis, podríamos lesionar los vasos sanguíneos de la pared. Y si el paciente tiene trastornos graves de la coagulación, podemos ocasionar grandes hematomas de la pared o hacer que si el vaso es del peritoneo, puede sangrar hacia la cavidad peritoneal y producirnos hemoperitoneo. Si inadvertidamente puncionáramos una asa intestinal, vamos a ocasionar que la luz del intestino se comunique con la del peritoneo y eso es una fístula. Podemos hacer un orificio más grande, perforarlo, ¿no? O podemos introducir cuando la pared tiene infección dentro del líquido acítico que era estéril y ocasionar infección del líquido acítico. Bien, esa es la laparocentesis, que es solamente la punción. Ahora sí, cuando
cuando se requiere de las cirugías para el paciente, podemos tener dos más, ¿no? Que son la laparoscopía o la laparotomía. Laparoscopía, vamos a ver ahora, laparo de abdomen, oscopía de mirar, ese es la visión de la cavidad abdominal. Para ello, lo que se vamos a hacer es un pequeño incisión en la pared abdominal y a través de esta pequeña incisión de 1 centímetro, en realidad también terminamos haciendo una mini laparotomía, si ustedes quieren, de 1 centímetro, a través de la cual vamos a poner trócares, vamos a poner una óptica que está conectada a un cabezal de cámara, que está conectada a una fuente de cámara, la cual nos va a traducir una imagen. Esto es lo que se introduce a través del trócar y vamos a poder introducir dentro de la cavidad peritoneal, ver todos los órganos peritoneales en un monitor, ¿no? Antes de hacer esta laparoscopía debemos hacer colocar el CO2 aquí para distender, para crear este espacio, ¿no? La cavidad peritoneal es una cavidad virtual y nosotros lo que hacemos es convertirla en real inyectando el CO2, como han debido ver ya cuando han estado viendo cirugía laparoscópica en sus prácticas. La técnica es igual, hay que hacer antisepsia de la región tóraco-abdominal, abdominopélvica, con cualquiera de los antisépticos, se colocan campos estériles. El neumoperitoneo se puede hacer a través de una laparocentesis, como hemos visto hace rato, ¿no? Puncionando con una aguja de Verés, a través del ombligo puede ser, o en el punto de Palmer, que es en la línea medio clavicular izquierda por debajo del reborde costal. En ese lugar se punciona con una aguja, se atraviesan todas las paredes, se pasa el peritoneo parietal y una vez que la aguja está en la cavidad peritoneal se conecta a la manguera de CO2 y se insufla el CO2 para que el CO2 distienda la cavidad peritoneal y podamos tener espacio dentro de la cavidad peritoneal. Esa es la técnica cerrada con aguja de Verés, pero también podríamos hacer una mini laparotomía de 1 centímetro, igual de la piel, del subcutáneo, de la línea media, del peritoneo, y a través de esa mini laparotomía directamente introducimos un trócar de 10 centímetros, el cual se le coloca la manguerita de CO2 y se insufla el CO2. Esa es la técnica abierta de Jasón, técnica cerrada con aguja de Verés y técnica abierta de Jasón. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una laparoscopía? En cirugía programada, cuando queremos hacer algún tipo de cirugía, ¿no? Por ejemplo, hacer una colecistectomía, una apendicectomía, queremos retirar, queremos hacer una gastrectomía, una cirugía de Nissen, cualquier cirugía. Prácticamente hoy en día se hacen casi todas las cirugías, se pueden hacer por vía laparoscópica. Pancreatectomías, colecistectomías, todo lo que han visto de cirugía se pueden hacer. Entonces ya yo tengo la enfermedad diagnosticada, ya yo sé que este paciente tiene una colecistitis aguda, una colelitiasis y lo que vamos a hacer es una colecistectomía laparoscópica, ¿no? O a veces no podemos saber qué es lo que le aqueja al paciente, se le ha hecho una serie de estudios, tomografía, resonancia, todos los estudios habidos y por haber y no se ha llegado a un diagnóstico definitivo de qué tiene. Entonces, en ese caso, introducimos el laparoscopio dentro de la cavidad para dar una mirada adentro y eso lo llamamos laparoscopía exploradora o laparoscopía diagnóstica. Entonces, son las dos indicaciones que tiene la laparoscopía. ¿Cuándo debemos evitar hacer una laparoscopía? En esos pacientes que son cardiópatas con problemas cardiológicos, pero que están además descompensados. En pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, enfisemas pulmonares, asma severo, bronquitis grave. En estas dos cosas más las tumoraciones, si es un tumor de intestino, de estómago, de útero, que es tremendamente grande, en estas tres primeras las contraindicaciones son absolutas. ¿Por qué no en estas dos primeras? Si el paciente que tiene una cardiopatía y que apenas está
el paciente compensando ese corazón dañado apenas está logrando expulsar sangre hacia los diferentes hacia las diferentes células, tejidos del cuerpo humano. Si nosotros le aumentamos más la presión en el peritoneo, el corazón va a tener que trabajar mucho más para poder expulsar sangre a través de la aorta descendente abdominal para que pueda llegar a los diferentes órganos. Y si ya está dañado el corazón y está grave y está descompensado, y nosotros le exigimos más con un neumoperitoneo, no va a responder ese corazón y se va a parar, ¿no? Si el paciente no puede respirar de por sí solo porque tiene uropatía, que tiene patologías pulmonares crónicas y nosotros aumentamos la presión, restringimos el pulmón, peor, ¿no? Entonces son las contraindicaciones absolutas. Si es un gran tumor que ocupa toda la cavidad abdominal, no vamos a poder ni siquiera crear neumoperitoneo, también es una contraindicación absoluta. Las demás, si tiene múltiples cicatrices, sospechamos de que hayan adherencia, y si hay adherencia podríamos, al hacer la aguja de Veress o al hacer la técnica abierta, lesionar un intestino. Si hay una hernia muy grande, si hay ascitis, son contraindicaciones que vienen a ser relativas porque las podríamos hacer teniendo los cuidados necesarios de no producir ninguna lesión de estos órganos, ¿no? Y una más absoluta es esta última, que es la negativa del paciente, ¿no? Si hay pacientes que todavía dicen que no, hay pacientes que todavía no quieren ser operados por la laparoscopía, y si el paciente les dice, no, yo no quiero, yo quiero que me hagan por vía convencional, es una contraindicación absoluta. Finalmente, el otro procedimiento por el cual podemos ingresar o acceder a la cavidad peritoneal ya es la laparotomía, láparo, abdomen y tomía, corte. En este caso, hacemos incisiones quirúrgicas grandes en la pared abdominal, a través de la cual podríamos hacer una cirugía y para la cual tienen que entrar separadores, las manos del paciente, las manos del cirujano, de los ayudantes. Entonces son laparotomías mucho más grandes que la mini laparotomía para hacer la cirugía laparoscópica, ¿no? La misma, ¿no? Las indicaciones son igualitas que la laparoscópica, son las mismas indicaciones. Si yo ya tengo el diagnóstico del cual aqueja el paciente, bueno, pues haré una laparotomía que me permita hacerle una cirugía como la colecistectomía, la apendicectomía, etcétera, etcétera. O también hay casos en los cuales no se conoce el diagnóstico y se tiene que hacer una laparotomía exploradora o diagnóstica. Estas son nuestras indicaciones, ya les dije. Y la técnica es lo mismo, hacer una antisepsia de la región tóraco-abdominopélvica con cualquier antiséptico que tengan a disposición, colocar campos estériles para separar y que no se nos contamine nada más, y tener solamente visible la región tóraco-abdominopélvica. Y lo que vamos a hacer es cortar todos los planos de la pared abdominal, piel, tejido celular subcutáneo, plano músculo aponeurótico, grasa preperitoneal, fascia transversal y peritoneo parietal, e ingresar dentro de la cavidad abdominal. Estas incisiones las vamos a clasificar según sus tres aspectos, según la situación, ¿no? O localización, según la dirección que tenga y según el modo de atravesar los tejidos. Según su localización, antes de dirección. Primero aquí. Primero vamos a tomar en cuenta según la situación o localización. Así vamos para poder describir en orden, ¿no? Y seguir un orden en esto. Y podemos decir que pueden ser incisiones que están localizadas en la pared abdominal anterior, en la pared abdominal posterior o en las laterales. Generalmente las que se hacen son anterior y posterior. Muy rara vez se hacen incisiones laterales. Las posteriores, sobre todo para cirugías
de riñón y alguna vez se puede hacer para cirugía de páncreas, que son órganos retroperitoneales, y la mayoría de las incisiones son a nivel en el abdomen anteriores. Ahora, por su situación también pueden ser abdominales o a veces se extienden hacia el tórax y van a ser tóraco abdominales, ¿no? O tóraco-laparotomías. Una vez que hemos dicho por su situación, es una incisión anterior, por ejemplo, o es posterior, o es tóraco abdominal. Luego vamos en las abdominales, que es lo que estamos hablando ahora, anterior y de ahí nos vamos al ombligo. ¿Es supra o es infraumbilical? Es el siguiente paso una vez que hemos dicho cuando es anterior. ¿Supra está por encima o está por debajo del ombligo? Luego hablamos de la línea media. Está en la misma línea media y les vamos a decir medianas o están a los lados de la línea media, paramedianas o muy alejado de la línea media, extrarrectales. Medianas, paramedianas, en relación con el músculo recto anterior del abdomen que llega hasta aquí, o por fuera del recto anterior del abdomen, extrarrectales. También podemos usar para describirlas por su situación si son debajo del reborde costal, subcostales, por encima del pubis, suprapúbico. Entonces, si nosotros queremos describir esta incisión de aquí, que está en negrito, vamos a decir que es una incisión anterior, vamos a decir que es supraumbilical y vamos a decir que es mediana. Estas otras tres vamos a decir que son anteriores, infraumbilicales, paramedianas, porque están a un lado de la línea media. Y las paramedianas vamos a decir que es paramediana interna, esta de acá, porque está cerca de la línea media, paramediana externa, que está alejado de la línea media, pero por dentro del borde lateral del recto anterior del abdomen, y la transrectal, que es la que atraviesa por medio del músculo recto abdominal anterior. Esta paramediana interna se denomina de Lenander y esta paramediana externa se la denomina de Halakier. Entonces, si nosotros atravesamos aquí piel, luego viene el tejido celular subcutáneo, luego nos encontramos con la hoja anterior de la vaina de los rectos, abrimos la hoja anterior de la vaina de los rectos y nos encontramos con el músculo recto. ¿Qué hacemos con el músculo recto que lo tenemos? Y no lo cortamos, sino simplemente lo desplazamos hacia afuera, hacia un lado, para que podamos seguir pasando a la hoja posterior, que en este caso sería la fascia transversalis, el peritoneo parietal, e ingresamos dentro de la cavidad abdominal. En la transrectal es todo igual, solo que ahí sí los rectos lo dividimos en dos, ¿no? Una mitad se va para acá y otra mitad para acá. La fibra de los rectos son verticales, si ustedes se acuerdan cuando hablamos de anatomía, por lo tanto tampoco se cortan, simplemente se separan sus fibras musculares, la mitad hacia la izquierda, hacia la derecha y la otra mitad hacia la izquierda. Mientras que la paramediana externa o de Halakier, y cuando lleguemos al músculo recto, abrimos la hoja anterior de la vaina, lo recto. ¿Qué hacemos con el músculo recto? Lo desplazamos hacia adentro y de esa manera seguimos con la hoja posterior, la peritoneo parietal e ingresamos. Finalmente tenemos las extrarrectales. Aquí acaba el recto anterior del abdomen donde está el cursor y las extrarrectales están por fuera del recto anterior. Y aquí tenemos la de McBurney, tenemos la de Rock, que es oblicua en el punto de McBurney, y tenemos la horizontal, que es la de Rocky Davis. Esta es lo que les decía hace rato, este es un corte transversal. Las medianas son más fáciles: piel, subcutáneo, línea media, fascia transversalis, grasa preperitoneal, peritoneo parietal, y hemos ingresado en la cavidad peritoneal. La paramediana interno del Lenander, piel, subcutáneo, hoja anterior. ¿Qué hacemos con el recto anterior del abdomen? Se lo desplaza, se lo lleva hacia acá, hacia afuera. Hoja posterior, fascia transversal y peritoneo, e ingresamos. La transrectal, esta sí, mitad del músculo para la izquierda, mitad del músculo para el otro lado.
para la derecha y para la izquierda. La paramediana externa, abrimos la hoja anterior, el músculo lo desplazamos simplemente con un separador, lo desplazamos hacia adentro y seguimos camino hacia acá. Y las extrarrectales no necesitan, no cortan el este, simplemente a través de la aponeurosis de inserción de los músculos laterales, lo que hacemos es seccionarlos para ingresar. Esta es la de McBurney, espina ilíaca anterosuperior al ombligo, se divide en 2/3, igualito que lo que hicimos la laparocentesis, pero al otro lado, y hacemos una incisión oblicua en este lugar. Aquí acaba el recto, entonces extrarrectal. Y la de Rocky Davis es lo mismo, pero en vez de ser oblicua, es horizontal, como vamos a ver ahorita según su dirección. Todavía no hemos hablado las incisiones, ahorita es todo según su localización. También según su localización pueden estar debajo del reborde costal. Hemos dicho una incisión subcostal, que cuando es del lado derecho la subcostal se llama de Coger. Las incisiones de la pared posterior igual pueden ser en la línea media cuando se usan para columna vertebral o laterales cuando se usan para cirugías de riñón o del lado izquierdo del paciente cuando se hace páncreas. Eso es según su situación. Según su dirección, las incisiones pueden ser verticales, pueden ser transversas o pueden ser mixtas, ¿no? Una vertical más una transversa. Las verticales no hay mucho problema, son estas, ¿no? Las transversales pueden ser de 3. A su vez, pueden ser horizontales puras, pueden ser oblicuas, esta es horizontal, pueden ser oblicuas o pueden ser curvas, como estamos viendo aquí. Esas 3 pueden ser las transversales. En la pared posterior pueden ser verticales, pueden ser horizontales, pueden ser verticales en la línea media o pueden ser a un lado de la línea media para medianas verticales, pero de la pared posterior. Entonces, esta de aquí, según su localización, diríamos que es de la pared anterior, diríamos que es infraumbilical, diríamos que es extrarrectal y según su dirección vamos a decir que es oblicua. Esta es es anterior, es infraumbilical, es extrarrectal y es horizontal. Las laterales pueden ser en la pared lateral, pueden ser verticales y pueden ser horizontales. Lo mismo de la pared posterior, en la línea media, paramedianas o horizontales o transversales. Las tóraco-abdominales, esto era según su localización, podrían haber incisiones que por algún motivo necesitan ampliarse hacia el tórax y se convierten en tóraco-abdominales, ¿no? Por su dirección van a ser mixtas. Esta de aquí, este es el reborde costal, está por debajo del reborde costal, esta es la subcostal derecha o de Coger. Esta incisión, si la tenemos que describir, vamos a decir pared anterior. Está a un lado de la línea media, paramediana. Está por encima del ombligo, supraumbilical. Está por debajo del reborde costal, subcostal. Según su dirección, es oblicua. Subcostal, oblicua del lado derecho. Si queremos evitarnos de decir todo eso, le decimos de Coger. La 6 le decimos McBurney, Rocky Davis. Paramediana interna, paramediana externa. Esta de aquí es infraumbilical, es anterior, es infraumbilical, es transversa según su dirección, es curva, ligeramente curva, no es tan curva como se muestra este dibujo, es un poco curva, pero es suprapúbica inmediatamente por encima del pubis.
y esta se llama de Fan Steel, es muy usada en las cesáreas. Y finalmente, el tercer parámetro para clasificar las heridas es en simples y complejas, que es según el modo de atravesar los tejidos. Si todos los tejidos que hemos hablado, desde la piel hasta el peritoneo parietal, se seccionan en un solo sentido, en una misma dirección, decimos que es una incisión simple. Si a medida que se atraviesan los planos, cambia de dirección para separar o seccionar alguno de los planos del abdomen, se dice que es compleja. Por ejemplo, una mediana, cualquiera de las medianas, yo la piel en sitio vertical, el subcutáneo vertical, la línea media vertical, el peritoneo parietal vertical. Es simple. Vamos a hablar de esta de Fan Steel. La piel en sentido transversal curva, el subcutáneo en la misma dirección, la aponeurosis del oblicuo del recto anterior del abdomen en la misma dirección. Pero una vez que ya he pasado la hoja anterior, los músculos rectos separo uno para allá, otro para acá, y el peritoneo parietal lo cortamos en este sentido vertical. Entonces hemos cambiado de horizontal a vertical. La de Fan Steel es una incisión compleja. La de McBurney, la piel estamos oblicua, el subcutáneo en esta dirección oblicua, el oblicuo mayor en esta misma dirección, porque las fibras del oblicuo mayor van en esta dirección, pero el siguiente músculo es el oblicuo menor, que tiene esta dirección. Por lo tanto, para poder separar, yo cambio de dirección y ya no hago en este sentido, sino separo en este otro sentido, y he cambiado de ir así, el oblicuo menor así. El siguiente músculo que viene después del oblicuo interno o el oblicuo menor es el transverso, y sus fibras van en este sentido, van en sentido transversal. Entonces las fibras las voy a separar en sentido transversal, las fibras, unas fibras para arriba, otras fibras para abajo, y he cambiado 3 veces de dirección en la incisión de McBurney. Es una incisión compleja. Lo mismo la de Rocky Davis. Pero generalmente estas que son verticales, todas las verticales son simples. En esta dirección la piel, la hoja anterior, el recto para acá, la otra mitad de para acá, y así sucesivamente en esta transrectal o en esta paramediana externa o paramediana interna. Entonces, simples y complejas. De todas estas incisiones que hemos visto ahora, las que se hacen actualmente generalmente son medianas, tanto supra, tanto infra, o pueden ser supra e infraumbilicales dependiendo de la gravedad de lo que tenga el paciente. A veces vamos a tener que abrir todo el abdomen para hacer una revisión de los espacios subcostales derecho, izquierdo, pélvicos, etcétera. La incisión de McBurney para el apéndice, la incisión de Rocky Davis para el apéndice, la incisión de Fan Steel para la cesárea y la incisión de Kocher para vesícula, para patología biliar, para patología hepática. Estas son las más frecuentes, las que se utilizan con mayor frecuencia. Kocher, medianas, por eso el abdomen pueden realizarse pequeñas de 1 centímetro en el ombligo, milímetro, que van a ser la mano derecha, mano izquierda, ayudantes, para lograr hacer cualquier cirugía que necesitemos y no estar haciendo estas incisiones grandes, que muy aparte de la estética, comprometen la integridad de esta pared abdominal, que puede haber mayor probabilidades de hernia, mayor probabilidades de infecciones, etc. Por lo tanto, eso es en resumen lo que se hace con las laparotomías. Cuando yo tengo que elegir un tipo de laparotomía realizar, ¿no?, que sea la más simple
los elementos anatómicos, no puedo estar cortando, seccionando arterias mayores, nervios, ¿no? O seccionando planos musculares. Trato de no cortar el músculo, sino simplemente divulsionarlo, separarlo, ¿no? Tengo que tener una incisión que me permita de manera adecuada revisar lo que yo quiero ir a hacer. Si yo voy a operar el apéndice, por ejemplo, con una McBurney, voy a caer justo porque el apéndice está aquí. Pero yo no pudiera hacer una de Coger para operar un apéndice, no pudiera hacer una mediana supra para operar un apéndice. Si yo quiero operar un apéndice, le haré una McBurney y una Rocky Davis. Ahora, si es un paciente que tiene una peritonitis, ya el apéndice se ha perforado, está roto, toda la cavidad peritoneal está llena de pus, con una pequeña aquí de McBurney no voy a poder revisar este espacio sufrénico izquierdo que está con pus por la peritonitis. Entonces, en este caso no haré McBurney ni Rocky Davis, sino puedo hacer una mediana infraumbilical, veo si todo está lleno de pus, agarro y me extiendo hacia arriba y hago mediana supra e infraumbilical para poder lavar, aspirar y sacar todo el contenido purulento que hay en todos estos lados de acá. Entonces, eso es ¿dónde estábamos? Entonces, esto es la exposición adecuada, ¿no? Tengo que hacer una incisión que me permita una exposición adecuada. También, ya esto con menor importancia, que me produzca molestias operatorias mínimas. Por ejemplo, en la cesárea, la que produce menos es la de Fan Steel. Una cesárea se puede hacer una incisión mediana infraumbilical y también se puede hacer una Fan Steel. Las transversas, los nervios, vimos en la clase anterior que los nervios siguen este trayecto, ¿no? Transversal. Por lo tanto, cuando hacemos incisiones transversales, seccionamos menos nervio. Si seccionamos menos nervio, hay menos dolor, hay menos probabilidades de hernia. Una de Fan Steel también, las líneas de Langer iban en este sentido, por lo tanto, cicatrizan mejores. Entonces, todos esos criterios yo tengo que determinar para hacer una incisión. Pero, sin embargo, la incisión de Fan Steel, las incisiones transversas, ustedes vieron, vimos en la anterior clase que los vasos sanguíneos tienen un sentido vertical, todos los vasos sanguíneos de la pared abdominal. Por lo tanto, las transversas seccionan mayor cantidad de vaso y sangran un poco más, y al hacer transversa tengo que estar separando los músculos de un lado al otro lado, los diferentes planos musculares, por lo tanto tardo más tiempo en ingresar a la cavidad peritoneal. Si bien duele menos, si bien es más estético, no puedo ingresar con tanta velocidad dentro de la cavidad peritoneal, y si yo tengo que llegar a la cavidad peritoneal con la mayor rapidez posible porque hay un gran sangrado o porque es una cesárea y el bebé está adentro con sufrimiento fetal y se está muriendo, no puedo estar haciendo una Fan Steel para ese tipo de cesáreas, tengo que hacer una mediana, la cual me permite ingresar rápidamente y sangra menos, o si el paciente ha tenido un trauma, un baleado, un cuchillado que está sangrando, tengo que hacer unas medianas que me permiten ingresar en un par de segundos a estar dentro de la cavidad peritoneal y hacer la hemostasia o sacarlo al bebé si es que fuera necesario. Entonces tengo que ver todas estas características y finalmente tratar de que la cicatriz sea lo más aceptable, pero esto es secundario, ¿no? Entonces, para determinar la vía de acceso en la laparotomía tengo que ver la anatomía, ¿no? Tiene que ser anatómica. Si voy a operar apéndice, bueno, pues la haré en fosa ilíaca derecha y no la haré en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Entonces la táctica tiene que ser dependiendo si es una cirugía exploradora. Si yo no sé qué es lo que tiene, no le voy a hacer McBurney porque esta es pequeña y no me va a permitir explorar toda la cavidad peritoneal, haré una mediana. Lo que les decía, si es una cirugía de urgente, se prefieren las medianas verticales. Si ya el paciente tenía una cirugía previa, no le voy a cambiar de, por ejemplo, una cesárea previa y ya le habían hecho una mediana, la siguiente le tengo que hacer mediana, no le voy a hacer una horizontal y le voy a dejar dos cicatrices, no le dejaría una T invertida, por ejemplo, ¿no?
el estado del paciente, si el paciente está grave y necesita operar inmediatamente, entonces veremos qué tipo de incisiones. Y finalmente, la tercera parámetro para hacer la vía de acceso es la preferencia del cirujano, ¿no? Alguno preferirá hacerle McBurney, otro prefiere hacerle Rocky Davis, otros prefieren hacer medianas, entonces también eso depende del propio cirujano. La laparotomía también tienen complicaciones, ¿no? Al día siguiente de la cirugía, a los 2 días, hasta la semana, el paciente puede toser, pueden distenderse las asas intestinales y se puede eviscerar. ¿Qué es la evisceración? La salida de las asas intestinales o de los órganos abdominales fuera de la cavidad peritoneal sin ningún tipo de cubierta peritoneal, ni de saco, ni nada. La hernia, ahorita vamos a ver bien, se puede infectar esa herida quirúrgica. No, mientras más grandes las heridas quirúrgicas, mientras los pacientes tengan enfermedades infecciosas, una apendicitis complicada, mientras más patologías asociadas tenga el paciente, mayores probabilidades de que se infecte nuestra herida quirúrgica, ¿no? Y mientras más grande, mayor probabilidad. La hernia incisional o eventración, a diferencia de la evisceración, es la salida del contenido de las vísceras abdominales, pero estas van a estar revestidas por un saco, por un peritoneo parietal en este caso, cubiertas de peritoneo parietal y por lo tanto eso es la diferencia con la evisceración. Evisceración están los asas intestinales afuera, las vemos ahí. En la hernia están cubiertas por su saco. Podemos lesionar vasos, podemos lesionar que se formen hematomas, podemos lesionar nervios de la pared abdominal. Cuando lesionamos más nervios, hay mayor denervación de los planos musculares. Estos planos musculares quedan en atonía y es mayor probabilidades de que se produzcan hernias en el postoperatorio. Y esto es lo que decía, ven, los vasos sanguíneos son verticales, entonces una incisión media aquí vertical, este vaso ni lo he tocado ni lo he cortado, mientras que si yo hago una incisión horizontal, con seguridad voy a cortar más vaso, ¿no? Aquí igual ven verticales, y aquí están los horizontales, los nervios. Si yo hago incisión horizontal aquí o transversa, no corto este nervio, no lo corto este nervio, lo respeto una mayor cantidad de nervios. Y finalmente, habíamos hablado de la táctica, de la elección del cirujano, de la localización anatómica y de todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber cuando hacemos unas laparotomías? Que tiene que haber una buena exposición. Entonces, es uno de los aspectos técnicos más importantes en la cirugía, ¿no? Tengo que ver bien lo que voy a cortar, lo que voy a ligar, lo que voy a sacar. Tienen que ser lo suficientemente largas para que haya una buena exposición y espacio para trabajar, y lo suficientemente corta para evitar complicaciones. O sea, no es que a todas le hacemos desde el apéndice sifoide hasta el pubis, ¿no? Lo adecuado, lo necesario del tamaño. Ni muy pequeña que no nos permita ver, ni muy grandes ya también que haya mayor complicaciones. No hay una laparotomía ideal, no hay una incisión ideal para todo, ¿no? Va a depender de muchos aspectos como ustedes lo han visto. Y finalmente la cirugía laparoscópica está evitando estas grandes incisiones y hay complicaciones como las infecciones y las hernias sobre todo. ¿Alguna pregunta?